Buenos días y gracias por acompañarnos en nuestro evento 2022 y el desafío de la cuarta revolución industrial en tu empresa. Soy Roxana Méndez y los invito a que no se pierdan un segundo de nuestro evento porque les trajimos un panel de lujo. Así que ven y sumérgete en la tecnología con nosotros. En nombre de AWS, T-Designex y S3, les doy una calurosa bienvenida a nuestro evento. Y para mí es un honor darle la bienvenida al panel de expertos que nos acompañan el día de hoy. Por eso quiero empezar por Carlos Fajardo. Carlos Fajardo es el director de Data Center y Servicios Cloud de S3. Carlos, ¿cómo estás? Es un placer estar acá. Bueno, quiero agradecer mucho a AWS, a T-Designex, a la CUN particularmente, hoy representada por el ingeniero Harvey, que nos acompañan y hicieron posible este evento y poder compartir con ustedes este primer logro que hemos tenido con la CUN y en el apoyo que les estamos brindando. En S3 ese es nuestro objetivo. Nosotros, si bien tuvimos un nacimiento como una empresa muy enfocada en telecomunicaciones, nuestro portafolio a lo largo de estos 17 años se fue diversificando hasta convertirnos en los integradores que somos el día de hoy. Y resultados como el que vamos a compartir son los que nos hacen sentir orgullosos y sentir que estamos por un muy buen camino. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, y nuestro segundo panelista es Harvey González, quien es el director de Innovación y Emprendimiento de la Universidad CUN. Harvey, ¿cómo estás? Hola, Roxana, buenos días, bienvenidos a todos. Digamos, un placer para mí estar acá en representación de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Soy Harvey González y trabajo en el área de Innovación y Emprendimiento de la institución, en donde hemos hecho cosas excelentes, magníficas, digamos, desde el punto de vista de transformación digital, en donde nuestro aliado estratégico S3 nos ha apoyado y es parte de la historia que les vamos a contar hoy. Adicional de un poco de las proyecciones que estamos viendo para el futuro y de las necesidades que tiene hoy una industria como la de la educación superior en este país y más en plena pandemia, pospandemia, que es parte de la historia que queremos contarles hoy. Entonces, muchas gracias por la invitación y espero que nos divirtamos mucho. Claro que sí. Gracias, Harvey. Bueno, y nuestro tercer panelista top es Juan Carlos Gutiérrez, quien es director de Relaciones Internacionales. Además, es speaker en Harvard, en EXMA, en TEDx, entre otros. Juan Carlos, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, buen día a todos. Un gusto estar conectado con ustedes, aprendiendo, charlando sobre innovación y emprendimiento. Yo soy Juan Gutiérrez, soy director de Experiencias y Relaciones Internacionales de Colombianos Exitosos. Nosotros somos una compañía que lleva educación, formación y bienestar a través de la tecnología a organizaciones en 14 países de América Latina. Y bueno, muy contento de colaborar con ustedes el día de hoy. Gracias, Juan Carlos. Bueno, y le quiero recordar a las personas que nos están viendo en este momento que si surgen dudas o si van teniendo inquietudes a lo largo de este evento, no olviden hacérnoslas saber escribiéndolas en la cajita del chat, ya que vamos a destinar un espacio al final de este evento para responder cada una de ellas. Bueno, entonces demos inicio a nuestro evento, donde seguramente aclararán todas esas dudas y descubrirán las ventajas y los beneficios que tiene implementar los servicios de AWS de la mano del experto y el mejor aliado S3. Bueno, comencemos. Entonces, según una investigación desarrollada por Oxford Business Group, se descubrió que el 60% de las empresas invertirán en digitalizar la experiencia y las capacidades de los empleados para el 2021. Asimismo, se estima que para el 2023, el 75% de las organizaciones ampliarán sus planes de digitalización. Esto es un 27% más comparado con el 2020. Entonces, viendo estos datos, les quería preguntar a los tres, ¿ustedes cuáles creen que son esas perspectivas de transformación digital para el sector empresarial y corporativo para el 2022? Harvey, empecemos contigo. Cuéntanos qué opinas. Bueno, hay tres grandes retos que se vienen en este momento para todas las industrias, para todas las corporaciones, las empresas, y están relacionadas con la analítica de datos, básicamente porque si bien no es un tema nuevo, es un tema que ya se viene trabajando hace muchos años. La analítica de datos va a cambiar el mundo desde la minería, desde lo que se pueda extraer de esos datos. Y los datos hablan, pero digamos que hasta ahora no lo hemos hecho a una profundidad grande.
Hoy las grandes desarrollos, digamos que todo lo que nosotros podemos manejar es, si logramos hacer una minería de datos adecuada, vamos a lograr extraer una información muy, muy importante para las organizaciones. La segunda tiene que ver con inteligencia artificial. Ya no es un sueño, ya es una realidad. De hecho, parte de lo que estamos trabajando con nuestro aliado estratégico C3 es precisamente cómo trabajamos en desarrollos de inteligencia artificial ya dentro del trabajo que hacemos con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, en toda la parte de prestación de un mejor servicio. Y el tercero que indiscutiblemente, digamos que en los últimos 2 años por la pandemia se logró es el tema de conectividad, de la presencialidad, de ese mundo mixto que se va a empezar a dar. Nosotros hoy en el país estamos viendo nuevamente como una apertura con ciertas restricciones, ya logramos entrar, digamos que en capacidad completa, pero volvió la variante nueva del coronavirus que está, digamos que en alerta en todo el mundo y no sabemos qué va a pasar. Lo único que podemos asegurar es tener, digamos que una conectividad que nos permita estos encuentros en estos formatos que nos sientan tan frescos como está ocurriendo en esta transmisión. Ese es el reto y digamos que son los 3 temas que desde la institución, desde innovación, desde toda la parte de emprendimiento en la CUN estamos trabajando fuerte. Gracias, Harvey. Y bueno, Carlos, ¿tú qué opinas sobre lo que dice él? ¿Estás de acuerdo? Estamos totalmente alineados. Yo creo que hemos compartido ya muchas mesas de trabajo y hemos pues alineado mucho esa visión. Lo único que yo quisiera decir ahí es que hay un reto adicional en ese contexto y es precisamente que tanto la transformación digital en el contexto de una 4ª revolución industrial plantea dilemas en un país y en un contexto que en algunos temas aún está en la 3ª y 2ª revolución. Eso nos va a llevar a hacer saltos muy grandes y cambios muy grandes en muy poco tiempo para lograr llevar a plasmar esa visión. Y yo creo que el principal apalancador de éxito acá es el factor humano, que es algo sobre lo que hablaremos en un rato, porque ese factor humano, esa humanidad detrás de la tecnología, es lo que permite hacerla cercana y hacerla exitosa. De eso estamos convencidos en C3. Totalmente, Carlos. Y bueno, Juan, vas a ver lo que dicen ellos desde tu perspectiva y lo que has visto en la TAM. ¿Tú qué opinas? No, totalmente de acuerdo. El factor humano es clave en el desarrollo de planes de digitalización exitoso. Yo he podido evidenciar que esa digitalización desde el factor humano se da en 2 enfoques. El primero es la experiencia del cliente, la digitalización de la experiencia del cliente y cómo hacemos canales más adecuados, más afines, más versátiles para que la compra del cliente sea mucho más fácil y tenga una mejor experiencia. Y la segunda viene desde la digitalización de la experiencia del colaborador al interior de la empresa. Estamos hablando de que en 2020 nos fuimos todos a trabajar desde casa, luego teníamos que empezar a desarrollar procesos en la nube que nos permitieran trabajar más ágil, más fácil, más colaborativos. Estamos hablando de la digitalización de procesos de e-learning. Ya no hacemos las capacitaciones presenciales, hacemos formación online a través de plataformas especializadas que además se ajustan a las necesidades no solo en objetivos de la empresa, sino de cada colaborador, a su ruta de aprendizaje. Y también empezamos a encontrar la digitalización del bienestar. Las empresas hoy más que nunca están muy preocupadas por el bienestar de sus colaboradores, pero ese bienestar tiene que ser llevado de forma mucho más ágil, mucho más fácil para que el colaborador pueda obtenerla en el momento que quiera, en el lugar que quiera, y extender la facilidad para que pueda desarrollar la experiencia a su modo, casi que decirlo on demand. Entonces, la digitalización está ad hoc y está muy a la orden del día por las organizaciones en la TAM. Nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por implementar, pero sé que ya vamos por muy buen camino. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a los 3 por su respuesta. Y bueno, continuando con nuestro evento, yo quiero continuar con Harvey. Harvey, hace poquito leí un artículo que hablaba sobre los nuevos ambientes de aprendizaje en la educación superior. Y ahí se mencionaba que las universidades están viendo la necesidad de implementar nuevos sistemas de gestión de aprendizaje, específicamente el Learning Management System, como parte de sus estrategias de aprendizaje personalizado.
Entonces, Harvey, yo te quiero preguntar y quiero que nos cuentes un poco qué fue lo que obligó a que la CUN implementara este proyecto y cuál fue esa necesidad que detectaron al implementar esto en la universidad. Bueno, Roxana, muchas gracias por la invitación y permitirme contarles esta historia digamos que va a ser en esta presentación que está muy enriquecida con lo que nos ocurrió en los últimos 2 años. Y por eso me quiero remontar al 2019 para responder tu pregunta y contarles a todos un poco qué vivió la CUN y qué ha vivido realmente. Y digamos que para eso pues vamos a ir un poquito a qué pasó por allá en el lejano oriente, en China, cuando a un chino se le metió un murciélago en la sopa. Ese es el inicio y creo que todos tenemos claro esa huella somática que nos va a quedar de por vida y va a quedar en generaciones de cómo esas comidas exóticas cambiaron realmente el mundo. Y a nosotros, digamos que eso no fue un tema ajeno. Realmente ese murciélago que se metió en la sopa del chino genera, digamos que lo que se conoce como la teoría del caos. Básicamente es que el aleteo de una mariposa pues puede, digamos que provocar un tsunami al otro lado del mundo. Y realmente eso pasó. Yo creo que el mundo en este momento tiene claro que realmente es esas cosas tan pequeñas como realmente, y ser reiterativos, un murciélago en la sopa de un chino cambió el mundo. ¿Sí? Cambió el mundo, era un tema que ya se veía como venir en los 2002 con todo el tema del SARS, digamos que se comenzó a vislumbrar que era posible que una pandemia llegara, pero se volvió realidad y mira todo lo que ocurrió, no solamente el confinamiento, sino la cantidad de muertes que ocurrieron. Y eso, digamos que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo este esquema de transformación digital y todo este proyecto que implementamos con nuestro partner estratégico S3 respecto a los sistemas de aprendizaje y los sistemas de información del tema de virtualidad? Pues digamos que tuvo mucho que ver básicamente porque cuando ese murciélago se mete en la sopa, se comenzó a producir un esquema que nos impactó de una forma radical. Y no creo que haya sido la única industria ni el único sistema, pero quiero mostrarles el ejemplo palpable. Y es que nosotros tenemos registros calificados desde hace cerca de 7 años en modalidad virtual. Y si bien todos nuestros estudiantes, tanto presenciales como a distancia, disfrutan de contenidos virtuales, pues no, los presenciales nunca estuvieron, digamos que, en una concurrencia alta y eran más dispositivos de apoyo. Cuando el murciélago se mete, casi 3 meses después, a nosotros esto nos colapsa, porque pasamos de tener cerca de 3.000 estudiantes concurrentes a tener más de 10.000. Y eso, digamos que fue un tema loquísimo frente al tema, a la parte, digamos, de impacto en lo que tiene que ver con procesamiento de datos, etc. Y ese impacto se los quiero contar con una historia muy concreta que afectó a la CUN, pero digamos que quiero hacerle un símil para que todos entiendan fácil y de forma simple de qué estamos hablando. Para eso voy a hablarles de mi papá, de Filiberto González, y más específicamente de su papá, de mi abuelo paterno, de Silverio González. Silverio González, un campesino, digamos que muy de la época de los años 50 de la violencia, pues básicamente en esa época no tuvieron Netflix, ni había juegos de calamar, ni nada que nos lograra hacer, digamos, que todo este impacto y diversión que nosotros logramos. Y pues realmente la diversión era poca. ¿Y qué ocurrió? Pues hubo una sobrepoblación de familias. La familia de mi padre, solamente en su matrimonio oficial, fue 16 hermanos. Y por fuera de eso hubo otros 8 hermanos. Entonces esto es un mundo de personas viviendo muy en la característica de los años 50 en Colombia, en el campo, en donde el principal inconveniente es cómo alimentar y sobrevivir a todos estas generaciones que estaban empezando a nacer con diferentes edades. Y esa fue la principal problemática que tuvo, digamos, que mi abuelo en ese momento. ¿Qué hicieron ellos? Digamos que estamos hablando de los años 50 en fincas que en ese momento, digamos que tenía el desarrollo y el boom del café muy fuerte, fincas paneleras que eran, digamos que cercanas a toda la sabana de Bogotá y alrededor de lo que es Cundinamarca.
Ellos en un momento muy crítico, porque estábamos hablando de los años, de los años 50 y todo lo que inició con toda la parte de la violencia en el país, pues era un momento de sálvese quien pueda. Entonces consiguieron terrenos en donde los niños y las generaciones crecieron con todo este desarrollo del café, el campo, y con una cantidad de recursos interesantes, pero que no estaban organizados. Y eso fue lo que ocurrió a los principios de los años 2000, especialmente para la educación. Cuando en la crisis de las .com, ¿sí?, nosotros hablábamos no de educación virtual, se hablaba de educación a distancia, esa mediación entre ir a estudiar unos días a un centro de educación superior con unos libros y no estar en una presencialidad completa. Desde ese momento nosotros empezamos a revisar, bueno, ¿y cómo podemos manejar de una forma más óptima a pesar de y no tener estos libros? Pues empezamos a ver que nos estaba ofreciendo esa revolución de las .com de los años 2000, y fue cuando en Australia un señor se le ocurrió crear un sistema de administración digamos que virtual, que terminó ya llamándolo Moodle. Y ese Moodle inicial era como las fincas de mi abuelo, lleno de muchas posibilidades. De alguna manera, los inicios de Moodle eran un sálvese quien pueda, un código open source, en donde se empezaron a enriquecer, digamos que de las ayudas de todos los usuarios que hubo en el mundo. Y es el símil principal para que entendamos en qué nos enfrentamos nosotros durante muchos años. Y lo más interesante, que era lo que ocurría, todo el gratín, o sea, muy interesante, pero lleno de novedades, pero uno no sabía qué hacer. De hecho, aún hoy sobrevive algo que crean en todos los cursos virtuales, y es el foro de la cafetería. Digamos que 20 años después ustedes entran a un curso virtual y todavía existe el foro de la cafetería, y es parte de la evolución en donde la industria de la educación no ha hecho la migración completa a todas las herramientas. Claro, ya se empiezan a ver impactos de redes sociales, de incluso involucrar TikTok, etcétera. Pero fueron el símil que nosotros encontramos en esa época. ¿Qué ocurrió durante casi 10 años? Y es que todo ese recurso que se empezó a dar en las diferentes instituciones, y la CUN no era ajena, se empezó a ver escaso. ¿Por qué? Porque era un solo servidor, en su momento eran servidores puestos dentro de la misma institución, luego empezamos a migrar a tener, digamos que, un aliado para que pudiéramos tener data center. Esas migraciones se empezaron a hacer, pero empezó a haber acaparamiento, y ese acaparamiento empezaba a hacerse por cada una de las áreas. Lo mismo que ocurrió en su momento en el crecimiento en la finca de mi abuelo con los hermanos, cada uno fue acaparando su pedacito que más le correspondía sin ningún orden, y todo se empezó a complicar, ¿sí? Donde digamos que empieza a ser muy complejo el tema cuando a nosotros nos entregan los primeros registros calificados ya virtuales. En el año 2015 nos entregaron nuestros primeros registros calificados, y ya el tema empezó a ser más serio. ¿Por qué? Porque ya no podíamos hablar de ese acaparamiento, de esa escasez de recursos que ocurría dentro de esa finquita que nosotros teníamos, que era nuestro Moodle, y los estudiantes empezaron a ver como insuficiencia. Los docentes decían, bueno, ¿y dónde pongo mis videos? ¿Dónde subo la información? Empezamos a acumular trabajos, porque en la virtualidad todo sucede en la nube, o bueno, en el servidor, pues, y digamos que la insuficiencia fue absolutamente alta. Entonces, ¿qué empezamos a hacer como solución? ¿Qué fue lo que ocurrió haciendo, digamos, en la finca de mi abuelo? Y es que empezaron a lotear la finca, ¿sí? Entonces, cada uno tenía su pedacito, cada uno iba ganando, y empezamos a hacer divisiones de la finca, que fue de alguna forma lo que empezamos a hacer con los servidores. Utilizando el mismo servidor, comenzamos a crear algo que se llaman instancias. Entonces, creamos diferentes instancias para el que fuera pidiendo, lotearla, pero manteniendo los mismos recursos, y todavía con un modelo de servidores un poquito como a la expectativa. ¿Qué ocurre cuando tenemos ese acaparamiento? Pues vuelve a suceder lo que ocurrió al inicio cuando mi abuelo loteó todas las fincas y empezó a generarse, y se empiezan a ver nuevamente acaparamientos en esas mismas instancias. Es decir, a pesar de que parecían que fueran fincas distintas, estábamos consumiendo los mismos recursos, y empezó a haber también un tema de costos asociados por la pérdida de información y una cantidad de cosas. ¿Y qué ocurrió? Pues que el tema siguió creciendo. O sea, siguieron aumentando la cantidad de personas que estaban haciendo, digamos que, el uso de ese esquema. Y se nos ocurrió una fantástica idea, ¿sí? Y básicamente era, oiga, venga, aparte de que nosotros estamos utilizando esas fincas para hacer producción,
también podemos utilizarla para explotarla como vacacional. O sea, le empezaron a ver utilidad a esa nueva finca. No solamente ya la estábamos utilizando para los mismos recursos que desde el abuelo nos había enseñado a utilizar, sino que también la habíamos utilizado para vacacionar. Y eso también ocurrió con los docentes. Empezaron a ver que podían utilizar el Moodle para otros elementos, que podían utilizar, vincularlo incluso con otros recursos que empezaban a ser más exigente precisamente esa transaccionalidad. Es decir, no solamente lo antiguo, sino una cantidad de funcionalidades nuevas. ¿Y qué ocurre? Pues empezamos a tener inconvenientes porque los servidores, porque nuestros equipos no estaban preparados. Lo mismo que ocurrió con esas fincas. Esas fincas no tenían la capacidad para recibir la cantidad de personas que íbamos a tener y empezaron a ocurrir cosas críticas como pérdida de información, problemas de administración, pérdidas de trabajo, pérdidas de notas, una cantidad de cosas muy complejas dentro de la institución. Entonces, ¿qué hicimos? Pues llegó la solución casi Airbnb y era que íbamos a conseguir otras fincas, entonces empezar a buscar otros aliados para poder comenzar a desbordar esas necesidades precisamente en esas otras fincas de alquiler. Y funcionó. De alguna forma lo que empezamos, y aquí fue en donde ya empezamos a ver, salirnos de un tema de servidores propios a ponernos con servidores en la nube, pero cada uno con su propia finquita. ¿Qué ocurrió también? Pues que durante casi 3 años, entre el 2018 y el 2017 y 2019, ese alquiler empezamos a utilizarlo con terceros, pero vuelve a ocurrir el mismo inconveniente más allá del esquema y ya empezó a vislumbrarse una problemática a finales del 2019 y fue que el murciélago empezó a aparecer. Cuando nosotros ya teníamos la solución y creíamos que todo estaba listo, porque de alguna forma el haber duplicado en varios servidores en la nube, la solución nos daba resultado, ¿sí? La población se empezó a desbordar nuevamente en esas fincas y la problemática fue mucho más grave. Y ahí fue cuando le levantamos la mano a C3, oiga, necesitamos ayuda. Esto no nos sirve una sola finca, ni 3, ni podemos tener 50 fincas, pero la problemática siempre va a haber, porque en esas fincas a un momento a otro todo el mundo sube, y fue lo que ocurrió cuando nosotros tuvimos el inconveniente con el murciélago, cuando nos confinan, y estudiantes y todo el mundo tuvo que ir para la casa. Y ahí fue cuando ellos mágicamente nos dijeron, le tenemos la solución. Y realmente fue magia. Yo soy técnico. Y he visto el avance completo que nosotros hemos tenido en la tecnología en el mundo. Pero cuando S3 nos plantea la solución y la flexibilidad que se lograba, y era que nosotros pudiéramos tener casi como esas mismas fincas y un crecimiento, digamos que ilimitado y casi a la medida, y que los costos fueran flexibles, wow, para mí eso fue magia. Y fue la magia de nuestro partner precisamente con esa solución que AWS entregaba. Para hacerlo sencillo, ya para comenzar a finalizar mi historia y darle el paso al experto que le explique técnicamente cómo opera esto, es como si nosotros tuviéramos fincas de lujo, muchas fincas de lujo que pudieran crecer de forma infinita a la medida que vayamos necesitando, pero por el costo de lo que realmente necesitamos. Es decir, si tenemos 10 estudiantes, necesitamos una sola finquita. Pero si tenemos 20,000 y 30,000, eso crece solito, sin que nadie se meta. Ahora, eso no fue gratis, ¿no? Fueron meses de parametrización y de ajuste y de afilar la sierra muy fuerte con nuestro aliado. Pero logramos realmente utilizar todas esas mejoras con más servicios, más flexibilidad. Ahorita estamos soñando con un tema de AWS Connect que va a permitirnos un tema de inteligencia artificial con nuestros estudiantes y chatbots realmente interactivos. Bueno, cosas que de pronto me le adelanto a Carlos. Y todo ese esquema de lo que podríamos hablar, ya que la palabra está famosa, de metaversos simultáneos. Esto es, digamos que el gráfico técnico, no voy a explicarlo, hacer ese tema, Carlos, pero en términos sencillos es como si cada cajita de esas de los Moodle que nosotros tenemos ahí, de esos servidores que eran como computadores que teníamos primero físicos, luego pasamos a la nube, se replicaran a la medida que los estudiantes crecen o disminuyen a la medida que los estudiantes disminuyen. Una cosa mágica y que funciona automática. Pero esto no termina acá y es parte de lo que nosotros estamos visualizando con nuestro aliado. ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos con ellos? Básicamente porque lo que se viene para el mundo en todo lo que tiene que ver con LMS es pasar a la generación de los XLP, que son plataformas de aprendizaje
la experiencia de la plataforma de aprendizaje. Y ahí vamos a meter cosas como realidad virtual, realidad aumentada, toda la parte de hologramas que ya ni siquiera es un tema de proyectos, o sea, ya se está metiendo dentro del esquema. Estamos hablando de todo este concepto de EdTech, y si nosotros no estamos a la vanguardia, que es lo que finalmente nos está ofreciendo AWS, pues vamos a desaparecer, porque esto es una realidad. Es una realidad que no del futuro, ni de 10, ni dentro de 20 años. Eso ya empezó a aparecer, ya empezaron a mostrarse todas las herramientas que a nivel de educación van a empezar, digamos, que a manejarse en el mundo. Eso es, digamos, que una introducción, Roxana, para responder tu pregunta con historias y metáforas pequeñas, pero que sea de fácil entendimiento para todos. Total, qué interesante. Realmente una transformación para la universidad que se refleja en la experiencia del usuario final y en este caso de los estudiantes. Muchísimas gracias, Harvey. Y bueno, le quiero recordar a nuestros participantes que si tienen dudas, pueden irnos dejando las preguntas que quieran en el chat. Nosotros vamos a destinar un espacio para responder una a una sus inquietudes, así que apúntenlo todo y háganos saber qué dudas tienen. Y bueno, Carlos, Harvey ya nos contaba cómo es el uso y la aplicación de este proyecto, pero yo te quiero preguntar a ti como experto en tecnología, como representante de S3, que teniendo en cuenta el contexto colombiano en el tema educativo, ¿cuál crees tú que fue el mayor reto a nivel IT? Y también, ¿cuál fue ese rol que tuvo AWS en la implementación de este proyecto? Cuéntanos, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Decía que lo primero que quería decir era que he disfrutado muchísimo la presentación de Harvey. Yo no había visto ese símil que él hace en este momento y de verdad lo disfruté mucho porque es una manera de contar la historia. Sí, ya voy a hablar del reto, pero nuevamente voy a hablar de ese factor humano. En una de las primeras reuniones que teníamos con todo el equipo de la CUN, estaba también involucrado en estos comités de innovación que tienen el rector, el doctor Jaime Rincón. Y yo capté una frase que me impactó muchísimo y que supuso cuál iba a ser la vara por la cual teníamos que empezar a trabajar en una big picture que se nos presentó, que es CUN Digital. Y en ese contexto, él hablaba de que la CUN debía ser ante todo una empresa de tecnología que brindara servicios de educación. Cuando Harvey nos cuenta esa historia de cómo se arranca, digamos, con una pequeña granja, llamémosla así, de servidores en el mundo on-premise, y cómo se va evolucionando hacia arquitecturas que respondan a las necesidades. Esta necesidad, esta aspiración, constituía un reto mayor. Harvey nos terminó la historia más o menos en el 2019, con una primera aproximación a llevar estos servicios a la nube. Y yo en esta pequeña gráfica, y si bien mi perspectiva es tecnológica, un poco más técnica, no quiero entrar en mucho detalle técnico en esta presentación, pero con todo gusto pues vamos a resolver inquietudes. Pero el estado inicial, cuando nosotros recibimos el sistema de información, era más o menos este. Resumiéndolo, encontramos una instancia, un servidor muy, muy grande, ¿sí? Noten las capacidades, 96 virtual CPUs, 768 GB de RAM. Y sin embargo, había una limitación a partir de los 350, 400 usuarios. La experiencia de los usuarios se veía seriamente afectada. Aquí, técnicamente hablando, podemos hacer una larga disertación sobre el escalamiento vertical y sus limitaciones. El escalamiento vertical es un enfoque en el cual cuando yo requiero más capacidad, mantengo mi arquitectura y agrego en principio esa capacidad. Entonces agrego más CPUs, agrego más RAM y en principio puede que responda a la necesidad. Pero resulta
que el reto acá era un reto mayor. La concurrencia iba a ser variable y los picos de la concurrencia se nos anticipó, podía oscilar entre 3.000 y 5.000 usuarios. Pero además había que mejorar esos tiempos de respuesta, había que mejorar la estabilidad de la plataforma y había que repensarlo todo prácticamente. Y en ese contexto de esa estrategia de la que les hablé en un principio, Harvey nos mostró hace un momento esta imagen. Este fue el modelo de despliegue final. Y si bien en esta parte podríamos hacer una larga discusión sobre cómo llegamos de ese estado inicial a este estado que en principio se ve complejo, pero no complicado, ¿sí? Yo quiero hablar de cómo esto se constituye en un caso de éxito, porque esa fue una pregunta que nos hicimos hace algunos meses, ¿no? Sí, es un caso de éxito, ¿por qué? Porque se aplicó una arquitectura de referencia, es un caso de éxito porque se usó una tecnología innovadora. Y cuando yo preparaba esta pequeña disertación, mi conclusión es que esto es un caso de éxito porque se alinea la visión del rector con la estrategia de Harvey como dueño del servicio y el operador tecnológico para lograr un propósito. Y lo que mide este caso de éxito es la experiencia, el cambio en la experiencia de los usuarios. Ese es nuestro éxito. Esos fueron los factores que nos llevaron a que tuviéramos un momento de verdad en la transformación digital. Y en este momento en que todo el mundo habla de lograr transformación digital, nos la empezamos a imaginar como hitos, ¿no? Y efectivamente, la transformación digital tiene hitos, pero es un proceso continuo. Y nuevamente retomo algo que me gustó mucho en la presentación de Harvey, y es que esto es solo un comienzo, porque estamos trabajando en lograr ese famoso CUN digital que va a cambiar completamente la experiencia del estudiante de la CUN. ¿Qué tenemos acá? Pues voy a hablar muy breve del tema técnico, muy breve, y era que ese escenario inicial que hacía escalamiento vertical, hay un momento en que tiene una limitación y es que la fuerza bruta en el problema puntual de la CUN no resuelve el problema de la concurrencia. Para poder resolver el problema de la concurrencia a ese nivel, ya no importaba cuánta RAM o cuántas CPUs yo le diera al servidor como tal. Él ya estaba limitado a 400 usuarios porque hay unos temas de encolamiento. Entonces nos sentamos, revisamos las arquitecturas de referencia que se tenían disponibles, nos pusimos muy en contacto con la comunidad de Moodle, porque este reto, pues fue un reto que, como bien lo describe Harvey, fue un reto mundial. Y efectivamente, había muchas aproximaciones, pero en AWS teníamos una flexibilidad y una disposición de recursos y unas tecnologías listas para poder llevar a cabo este despliegue que estamos viendo acá. Además de eso, AWS nos da una serie de buenas prácticas y esas buenas prácticas se traducen en el logro final. La separación de capas. Aquí en este gráfico se puede ver que las capas de la aplicación quedaron separadas. Moodle en esencia es un LMS sencillo, con una arquitectura tradicional de 2 capas, con una capa de persistencia, una capa de presentación y de aplicación. Entonces se separan esas capas, se incorporan unos componentes que no se estaban utilizando de caché, que empiezan a acelerar y empezar a garantizar esa experiencia fluida del usuario. En el fondo, como se puede ver, es un trabajo colaborativo donde implícitamente existe un clúster, un grupo de máquinas trabajando con un mismo objetivo. Y se adiciona una capa muy robusta de seguridad con un set de productos de AWS, como en este caso el WAF que estamos viendo en la parte inferior de la presentación del servicio. De la mano de él hay otros productos de seguridad porque curiosamente en este contexto de la pandemia y pospandemia, estos sistemas altamente misionales y que se convierten en el eje de la operación, pues por algún motivo fueron particularmente atacados, entonces se requiere una capa de seguridad importante. Y sobre esa banda amarilla que aparece muy en la mitad del gráfico, está algo sobre lo que nos hablaba Harvey hace rato, y es ese modelo
que se adapta a la concurrencia. Y resulta que un reto que teníamos acá es que si bien se predecían picos entre 3.000 y 5.000 usuarios concurrentes, y hay un calendario académico que nos orienta un poco, el factor humano también prima. Entonces, en el contexto de estos ciclos propedéuticos que tienen unas fechas de finalización, nosotros empezábamos a ver que efectivamente somos muy latinoamericanos en algunas cosas y para los cierres de periodos, pues la concurrencia, obviamente la última noche o en esas fechas de corte de actividades, los estudiantes, los usuarios finales del servicio consumían de manera masiva el servicio. Y las horas a lo largo del día pueden ser muy distintas. Digamos que hemos visto que desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana, como bien lo dijo Harvey, puede que tengamos 10, 20 o 30 usuarios. Eso sí, nunca ha habido un momento en que no hay usuarios. Y a las 8 de la mañana empiezan a conectarse y entonces ya podemos llegar a tener 300, 700 usuarios, ¿sí? Un pico que llega como a las 11 de la mañana, a mediodía vuelve y desciende. En horas de la tarde se mantiene más o menos pequeña la afluencia de estudiantes y desde las 6 de la tarde empieza lo divertido. Entonces, esa etapa que Harvey nos describía de afinamiento, de definición de capacidades, también fue el resultado de una observación y de unas mediciones de cómo se comporta esta comunidad académica en función de un calendario académico, en función de unos temas culturales también. ¿Qué logramos? Este es el resultado, estas son algunas métricas de cómo se comporta el sistema, pero yo tengo un caso particular que me parece que ejemplifica lo que logramos. En los días en que estábamos haciendo levantamiento de información, hicimos contacto con un caso particular de un profesor que dictaba 12 cursos. Él tenía una carga de tiempo completo, mantenía 12 cursos, y la experiencia de este profesor había sido que él abría la página, que eso demoraba más o menos 30 segundos, metía su usuario y su password, luego tenía que esperar más o menos 1 minuto y medio, y luego cuando iba a ver su listado de cursos tenía que esperar entre 3 y 4 minutos. Eso desde cualquier punto de vista y para un usuario nuevo es un bloqueo. El sistema no está funcionando, ¿sí? Pero él ya sabía cómo se comportaba, entonces él era paciente y él nos contaba jocosamente, no, y yo llego a este punto, aquí doy clic, voy, caliento un tinto, vuelvo, me siento y espero y ya abren. Y luego entraba al curso que quería trabajar. ¿Cuál es el logro? Pues el logro es que hicimos que la experiencia de este profesor se reduzca a 1,5 segundos. Y no depende del número de usuarios concurrentes, porque obviamente en el modelo anterior, en el despliegue original, entre más usuarios llegaran, todo el sistema se iba colocando más lento y por eso estaba ese momento de verdad de los 400 usuarios donde realmente se llegaba al colapso. No, ahora podíamos atender 10 usuarios con un excelente tiempo de respuesta y era el mismo tiempo de respuesta para 100 usuarios, para 1,000 usuarios, para 3,000 usuarios, ¿sí? Logramos esa estabilidad, ese repetir la experiencia y mantenerla de manera constante. Logramos un uptime del 100%, logramos que el sistema no se caiga, ¿sí? Hicimos algunos comparativos de cómo se comportaba antes, cómo se comporta ahora, ¿sí? En algunos tiempos de respuesta, pues para dejar evidencia de cuál había sido el cambio. Y este resultado termina siendo pues solo el inicio, como bien lo dijo Harvey. Tenemos muchos proyectos que siguen ahora y la ventaja de que ya tengamos este inicio, esta arquitectura desplegada en AWS, es que esas herramientas de análisis de datos, de poder llevar esto a un data lake, están a la mano. Y simplemente ahora tenemos que integrar más elementos del sistema de información. Y un detalle muy interesante, hay elementos de esta transformación que siguen en el mundo on-premise. El sistema tradicional, siguen operando como venían operando y la integración es completamente fluida. Eso es lo que nos da una verdadera nube híbrida. Tenemos aspectos de la lógica del negocio corriendo en la nube, tenemos algunos aspectos que se siguen manejando en el mundo on-premise, conviven armoniosamente y podemos hacer
transformaciones paso a paso, componente por componente, ¿sí? Y ahí tenemos otro valor agregado de hacer las cosas en AWS. Yo creo que en esencia eso era lo que quería hoy compartir con ustedes. Los detalles técnicos, los detalles de las capacidades, de esa magia que nos nombraba Harvey hace rato, que pues bueno, todos sabemos que no hay soluciones automágicas, que hay mucha ingeniería detrás de eso. Son temas que nos gustaría eventualmente compartir con pues las empresas o los usuarios que hoy nos estén acompañando y quisieran profundizar o contarnos parte de su necesidad. Porque si se dan cuenta, lo que nosotros hacemos en S3 es escuchar. Escuchamos la necesidad y planteamos una arquitectura o una solución basada en tecnología. Y en ese sentido, nuestra audiencia, nuestros interlocutores del lado de las empresas, puede que estén en diferentes estadios, puede que tengan curiosidad por herramientas de analítica, herramientas de Big Data, o puede que tengan un desarrollo avanzado en el mundo on-premise con esos elementos. Sin importar ese estadio de desarrollo, nosotros estamos dispuestos a escuchar, a compartir, a generar eventualmente workshops para que terminemos hablando un mismo lenguaje y construyamos entre ambos una eventual solución a un problema puntual que se esté viviendo. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, a ti. Definitivamente la combinación exitosa de AWS con un experto como S3 fueron fundamentales para el despliegue de esta arquitectura autoescalable en la Universidad CUN. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con Juan Carlos. Juan Carlos, esto que nos dice Harvey, que nos dice Carlos, es como la nueva hoja de ruta de las universidades. Pero yo te quiero preguntar a ti, desde tu experiencia, ¿tú cómo crees que estos modelos automatizados inteligentes van a mejorar o aportar de alguna manera en el futuro del país? No, pues antes que nada, totalmente maravillado con el conocimiento de Harvey y Carlos desde el aspecto tecnológico y su aplicación. Yo, por supuesto, no soy ni técnico ni experto en tecnología, pero sí he tenido la oportunidad de vivir a través de nuestros clientes y desde el mismo desarrollo de nuestra empresa en Colombianos Exitosos, las bondades de las automatizaciones desde cualquier punto de vista, porque cualquier automatización que nosotros implementemos nos va a permitir dedicarnos a lo que realmente es importante dentro del negocio, al estado del arte de nuestro negocio, ya sea la creatividad, la innovación, pero es que además también nos permite potenciar las habilidades interpersonales, nos permite desarrollar mejores habilidades técnicas y personales. Y una de las evidencias que nosotros tuvimos es que nos permitió escalar nuestro negocio, nos permitió abrirnos a recibir clientes de diferentes países sin disminuir la calidad de experiencia del cliente. Porque nosotros nosotros automatizamos desde varios procesos, automatizamos marketing, automatizamos servicio al cliente, automatizamos logística, automatizamos procesos administrativos. Y a nivel interno, una de las herramientas que más nos ayudó en la automatización fue Monday. Monday es una aplicación de gestión de proyectos que nos permitió conectar todas las plataformas que nosotros tenemos a nuestro alrededor para centralizar la información y generar alertas y procesos automatizados que nos permitieran darle mejor experiencia a nuestros clientes y mejor calidad de vida a nuestra gente. Porque antes de Monday, cuando empezó la pandemia, cuando empezamos a digitalizarnos o antes de digitalizarnos, nos encontramos con una lluvia de retos en términos de procesos que no ayudaban con el hecho de estar trabajando desde casa. Entonces, la implementación de la tecnología de la automatización nos liberó de unas cargas de procesos que tenían atascados varias mejoras dentro de la organización, pero además nos permitió lograr mejorar la experiencia del cliente. Entonces, yo pienso que en 2 vías. Ahora, si nosotros escalamos eso al desarrollo del país, estamos hablando de que una empresa mejor preparada para adoptar las tecnologías va a ofrecer una mejor respuesta a su cliente, va a tener un crecimiento. Una empresa que crece es un país que crece, y esto combinado con la implementación de las nuevas tecnologías para la educación, pues va a potencializar el país de una manera
maravillosa. Yo creo que lo que nos hace falta realmente es adoptar mejor las herramientas a nivel organizacional y a nivel educativo para facilitar la adopción de la educación, para facilitar la educación y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos hacia el interior de las empresas. Cuando nosotros hacemos match en estas dos vertientes, tendremos una oportunidad enorme, enorme, como bien lo comentaban Harvey y Carlos, para construir el país que tanto deseamos a nivel tecnológico y que todavía estamos en revoluciones previas a la que estamos viviendo hoy en día. Creo que estaríamos mucho mejor preparados para ser más competitivos a nivel tecnológico a escala mundial. Muchísimas gracias, Juan Carlos, totalmente. Pero bueno, lo chévere dura poco y ya estamos llegando casi al final de nuestro evento. Pero bueno, yo tengo una duda para Carlos y para Harvey. ¿Ustedes cómo me pueden responder esa pregunta? ¿Yo cómo puedo saber si un proyecto de AWS si una arquitectura AWS es escalable? Es decir, supongo que este proyecto no terminó aquí. ¿Cuáles son esos pasos que siguen de crecimiento en este proyecto de la Universidad CUN que se viene? Pues, si quieres, yo te respondo un poco, Roxana, y para que tú lo visualices. Nosotros, digamos que la respuesta a esa pregunta es cuando nosotros en los últimos meses hemos crecido mucho. La institución, digamos, que ha hecho unos ajustes dentro de todos esos procesos de marketing en lo que nosotros estamos trabajando y lo que nosotros estamos proyectando realmente a realizar es el impacto de que no importa la cantidad de estudiantes que ingresen, nosotros podamos de alguna forma que nuestros recursos crezcan y funcionen sin ningún inconveniente. Al inicio de este proyecto, y Carlos lo tiene claro, sufrimos mucho, en serio, o sea, poner a punto estos proyectos no es sencillo, es no dormir, o sea, es casi 2 semanas, 3 semanas, un mes de no dormir literal, porque hay que afinar, o sea, van ajustándose los temas, se afina, se ajusta, se afina, se ajusta, se afina. Y hoy nosotros estamos creciendo con estudiantes, entran, suben, bajan, decrecen, aumentan, y no tenemos un inconveniente, no tenemos una queja de que ya no tengo cómo subir los trabajos, no tengo inconvenientes en ancho de banda. O sea, estamos, digamos que cubiertos sobre muchos frentes. Entonces, esa es la mejor muestra, es decir, cuando nosotros como cliente crecemos, quitamos estudiantes y nosotros vemos reflejado en servicio técnico un impacto positivo, esto funciona. Y especialmente en costos, porque realmente depende de la cantidad de estudiantes que se suban. Entonces no es un costo fijo, sino que si aumentan, obviamente nuestro costo está reflejado mayor, pero ahorita que, por ejemplo, disminuyen un poco por la temporada de vacaciones, el costo no es el mismo, ya disminuyó. Eso es la muestra para nosotros como cliente de que esto funciona, de que todo ese afinamiento que hicimos durante casi 2 meses funcionó y hoy es una realidad y sigue, digamos que, haciendo su autoescala, por decirlo así. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, llegó el momento en el que vamos a resolver las dudas del panel. Hemos recibido bastantes preguntas, pero vamos a filtrar un poco. Entonces, hay unas preguntas indolentes, entonces la idea es que la responda o Harvey o Carlos. Entonces, bueno, esta dice, supongo que esta es para S3. ¿Tienen dentro de sus servicios Moodle como SaaS o todo está en servicios de IaaS en AWS? Nosotros podemos tener ambas modalidades, no hay ningún problema. Cuando nosotros también tuvimos nuestro propio hito de transformación digital hace 3 años. Entonces, hasta ese momento al interior de C3 teníamos un negocio de data center bastante tradicional con servicios de hosting y colocation. Y fue en ese momento en que dijimos, no, vamos a empezar a brindar servicios de nube. Realizamos estudios, análisis y incluso antes de empezar a trabajar con AWS, nosotros hicimos una aproximación lo más agnóstica a cualquier vendor, a cualquier marca. Y en ese sentido nos basamos y buscamos casi una definición académica de lo que era la nube. Y encontramos en la norma NIS 800-145, la definición de Cloud Computing, pues respuesta a esos interrogantes.
Entonces, esas definiciones de IaaS, PaaS, SaaS con las que lidiamos todos los días están claramente definidas en esa norma del 2011 y es muy importante en Colombia porque fue la definición que también acogió Mintic y a la larga también la DIAN. Ustedes saben que los servicios en la nube no están grabados con IVA y eso quedó definido en un concepto unificado de la DIAN del 25 de agosto del 2017. Esas definiciones fueron las que nos permitieron a nosotros definir nuestro portafolio de servicios. Y claramente tenemos servicios de infraestructura como servicio y servicios de software como servicio. Y las figuras se aplican y en nuestro portafolio está de ambas maneras cómo prestar ese servicio. Ok, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, vamos con una para Harvey. Harvey, preguntan, ¿qué tanto impacto ha tenido la devaluación del peso en el uso de las tecnologías cloud para la CUN? No, eso es indiscutible. O sea, nosotros tenemos que ser sinceros. Obviamente, esto se paga en dólares y obviamente nuestro aliado nos factura sobre el cambio de TRM. Y precisamente la solución que ellos nos dieron nos ha permitido, digamos, que mitigar eso. Antes nosotros teníamos un costo fijo que nos tenía, digamos que unidos a la TRM. Hoy tenemos un costo flexible, claro, con variantes de la TRM, pero no es un costo fijo como lo teníamos antes. Entonces, total, o sea, obviamente todos los servicios que uno consuma de estos proveedores, pues van a pegarnos. De hecho, todos los colombianos lo estamos viendo reflejado y lo vamos a ver reflejado con los servicios de Internet. O sea, la evaluación del dólar nos va a pegar el otro año en los servicios de Internet. Entonces, es indiscutible, pero una solución flexible como la que nos ofrece C3 hace que mitigue mucho ese impacto. Gracias, Harvey, por tu respuesta. Bueno, ahora vamos con una pregunta para Juan Carlos. Juan Carlos, preguntan, para ti, ¿cuál crees que es el reto de la virtualidad y la innovación en la educación? Muy buena pregunta. Yo creo que el reto aquí está en la adopción. Venimos de una cultura en donde la educación se viene dando de forma presencial, en donde interactuamos con otras personas en la aula de clases y llegó el momento digamos que de adoptarla obligados. Tuvimos que irnos a nuestras casas y empezar a aprender desde las pantallas. Yo personalmente me considero una persona que tiene una facilidad por la pantalla, me gusta aprender a través de la pantalla, pero conozco muchas personas a las que se les dificulta mucho, porque están acostumbradas al relacionamiento, a la asistencia a clase, sienten que aprenden mejor con un docente enfrente o con las interacciones con los demás. Entonces, para mí aquí el gran reto es la adopción y yo creo que es un tema de costumbre. Creo que estamos hechos para aprender por todos los canales disponibles, podemos aprender de forma visual, de forma auditiva, y creo que la adopción de la pantalla también tendrá mucho que ver con la innovación que la educación presente para adoptar mejor esta tecnología. Tal vez cuando nosotros logremos incursionar en escenarios de videos un poco más interactivos que permitan que nosotros usemos nuestras manos, que logremos interactuar más de forma kinestésica con la información que estamos adquiriendo a través de la pantalla, nos va a ir mucho mejor. Uno de los grandes retos que nosotros detectamos con la virtualidad es que las personas tienen 3 pantallas al mismo tiempo. Una es la pantalla, obviamente, de la laptop, a través de la cual están o estudiando o trabajando. Una segunda pantalla es el celular, en el que están en WhatsApp, en YouTube, en Facebook. Y una tercera pantalla es el televisor allá al fondo con Netflix en mute. Es decir, tenemos 2 distractores fuertísimos a la hora de transmitir información, ya sea a nivel de reuniones o a nivel de educación, y la mejor forma de combatir con esos distractores es que la gente involucre la mayor cantidad de sentidos posibles en el aprendizaje. Si yo uso mis manos, si uso mi oído, si uso mi vista, si uso la mayor cantidad posible, vamos a estar muy bien. Nosotros implementamos un poquito la metodología digital en nuestras experiencias, en donde la experiencia sale de la pantalla a través de un pack que permite conectar los sentidos con el aprendizaje. Hablamos de comida para incursionar en el gusto, metaforizar el aprendizaje con los sabores o con los olores, metaforizar el aprendizaje con el juego en las manos. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros logremos generar
mayor interacción de los sentidos con la información, generaremos mayor aprendizaje. Totalmente, Juan Carlos. Gracias por esa respuesta. Bueno, vamos con una pregunta para Carlos. Preguntan, ¿estos servicios de Moodle los podrían optimizar en servicios de contenedores o serverless para reducir costos? Sí, la arquitectura también es posible. Cuando nosotros estamos hablando de microservicios y contenedores, estamos optimizando aún más la capa de virtualización, ¿no? Ustedes saben que con la virtualización nosotros redujimos y optimizamos muchísimo los costos, pero habíamos convivido con el overhead de tener muchos sistemas operativos corriendo, pese a que no se requería toda la capacidad del sistema operativo. Concretamente, Moodle está basado en PHP, corre sobre Apache y así como, por ejemplo, WordPress u otros portales se pueden llevar a contenedores y tenemos despliegues en contenedores para nuestros clientes. Un siguiente paso de optimización eventualmente puede ser ese. Estaría como en la hoja de ruta. Esta adopción que nosotros hicimos se basó en instancias tomando en cuenta factores como la versión de Moodle en la que todavía estaba en ese momento la universidad, porque el poder llevar las cosas a contenedores y microservicios depende mucho de la arquitectura de la aplicación. Entonces teníamos que pasar por un proceso de actualización para poder llegar a un estadio como ese. Entonces sí, eventualmente es posible. Gracias, Carlos. Bueno, estaba para Harvey. Preguntan, ¿cómo manejaron el aumento de usuarios en periodos de alta concurrencia, en picos de demanda como inscripciones, temporada de exámenes, para que no se desbordara? Digamos que son dos mundos, dos temas. Nosotros tenemos nuestro LMS, que es en donde ellos toman las clases, y el otro es obviamente el sistema de administración de estudiantes, que es una plataforma aparte. Digamos que cada uno tuvo una estrategia. Obviamente con el caso del LMS, que es el caso que estamos presentando acá, lo que hicimos fue implementar esta arquitectura que trabajamos con S3. ¿Cómo lo hicimos? Se los voy a resumir en 3 pasos. La primera era que S3 entendiera cómo estábamos constituidos nosotros, cómo eran nuestras instancias a nivel de Moodle, cuál era la concurrencia y las cifras que manejamos. Con eso ellos hicieron una primera implementación en borrador, o sea, la hicimos en una instancia, digamos que no era en producción, era como un borrador aparte. Ahí la probamos, bombardeamos esa instancia completa. Y una vez que vimos todo lo que ocurría en donde podían hacer las fallas, afinamos el lápiz, la pasamos a producción y duramos casi un mes largo, en serio, muy denso, revisando todos los días en donde habían oportunidades y afinamos el tiempo. Entonces fueron 3 etapas: identificar lo que tenemos, probar la solución, digamos que en un borrador, y una vez que se ha hecho todas las pruebas, digamos, de ese borrador, nosotros la pasamos a una instancia en producción que toca hacerle un afinamiento de todos modos casi de un mes. Ese fue el éxito y la forma como lo logramos hacer para cubrir todo ese sube y baja de estudiantes que tuvimos. Gracias, Harvey. Bueno, y nuestra última pregunta va para Juan Carlos. Juan Carlos, te preguntan, tú hablas de habilidades en esta nueva realidad donde la virtualidad está a la orden del día. ¿Crees que serán las habilidades blandas las que deben desarrollar los estudiantes? Wow, definitivamente. Una de las cosas que a mí me hubiese gustado aprender en mi época de universidad, más allá del currículum que habitualmente encontramos, es la oportunidad de haber aprendido, uno, sobre finanzas personales, sobre comunicación asertiva, hablar en público, empatía, relacionarme mejor. Porque al final del día, lo que estamos viendo con la tecnología es que estamos logrando separar la operatividad del ser humano. Le estamos dando la oportunidad a la tecnología de encargarse de esos procesos repetitivos, y los seres humanos nos estamos dedicando a crear, y la creatividad se da a nivel organizacional, se da en equipo, se va conectando, y estamos muy mal formados para conectar en equipo. No tenemos, desde la universidad sabemos sobre publicidad, sobre administración de empresas, sobre desarrollo, sobre programación, pero no salimos preparados para conectar con otras personas. Si ustedes se fijan, una de las habilidades, digamos, que permite alcanzar un éxito en los negocios es tener buenas relaciones, es saber conectar con los demás, inclusive el hecho de saber vender, pues, comunicar muy bien la oferta de valor que uno tiene como ser humano. Entonces, definitivamente son un factor clave
en el futuro del desarrollo de los negocios, las habilidades blandas son todo prácticamente. Así que aquellas personas que desde la universidad empiezan a desarrollar este tipo de habilidades, seguro que van a tener un camino mucho más fácil en el futuro para presentar nuevos proyectos, para aterrizar nuevos negocios y para conectar con personas que provean mucho más valor a la idea que tienen en mente. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Muchísimas gracias a Harvey, a Carlos y a Juan Carlos por su tiempo, por responder cada una de las dudas de nuestros asistentes. Y bueno, les tengo una sorpresa para los que siguen conectados con nosotros. Les cuento que no se van a ir con las manos vacías porque las primeras 10 personas que escriban al correo carlos.fajardo@s3.com.co, repito, carlos.fajardo@s3.com.co, se ganarán una prueba de concepto de nuestro experto en tecnología S3. Así que vayan rápido, escriban quiero innovar con AWS y se ganan fácilmente esta prueba de concepto. Y bueno, Carlos, ¿qué opinas si mientras ellos escriben al correo, tú vas proyectando las redes de S3? Porque estoy segura de que muchas universidades van a querer implementar esta historia de éxito en sus instituciones para el 2022. Bueno, nos pueden seguir, no las tenía a la mano, no las tengo abiertas. Estamos en Instagram, ¿sí? Ya alguien me apoyará ahí y las podemos compartir. También en LinkedIn, que son como los dos principales canales por los cuales nos estamos dando a conocer, y la página web www.s3.com.co. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros a lo largo de nuestro evento. Llegó el momento de dar final a esto, felicitar a las 10 personas que se ganaron la prueba de concepto. Esperamos que aprovechen estos servicios que nos están brindando S3 y también felicitarlos. En estos días los estaremos contactando para que puedan aprovechar esta prueba de concepto. Y bueno, esperamos vernos en una próxima ocasión de la mano de AWS y S3. Hasta pronto.